La procesión de las ánimas en San Cristóbal de las Casas. El aire frío de los altos de Chiapas cala hasta los huesos en la Semana Santa de San Cristóbal de las Casas. La neblina, que a menudo danza entre las casas coloniales de colores pastel, adquiere una densidad espectral durante estos días de profunda reflexión religiosa. La procesión del Viernes Santo es el pináculo de esta solemnidad, una marcha lenta y silenciosa de penitentes vestidos de negro, con capirotes puntiagudos que ocultan sus rostros, llevando cruces de madera y faroles parpadeantes. Pero para los habitantes más ancianos y conocedores de las leyendas del pueblo, esta procesión alberga un significado mucho más tétrico. Se susurra que, con el caer de la noche y el repique lúgubre de las campanas de la catedral, las fronteras entre el mundo de los vivos y el de los muertos se difuminan. Entre la multitud de penitentes terrenales, se deslizan las ánimas en pena de aquellos que encontraron un final violento o prematuro en San Cristóbal. Sus presencias son sutiles al principio, una brisa helada en un rincón resguardado, un susurro ininteligible que se mezcla con los rezos, una sombra que parece moverse de forma independiente. La leyenda cuenta que aquellos que han perdido a seres queridos de manera trágica sienten una punzada especial de dolor al acercarse a estas ánimas, una resonancia inexplicable con su sufrimiento. Algunos ancianos, con la mirada perdida en el recuerdo, hablan de haber reconocido vestimentas o incluso la forma de caminar de sus difuntos entre los encapuchados. Sin embargo, la advertencia siempre es la misma: jamás intentar mirar bajo el capirote. Hace algunos años, un joven fotógrafo extranjero, llamado Jean-Luc, llegó a San Cristóbal fascinado por las tradiciones indígenas y la atmósfera mística del pueblo. Escuchó las historias de la procesión de las ánimas con una mezcla de escepticismo y curiosidad morbosa. La noche del Viernes Santo, equipado con su cámara de alta resolución, se unió a la procesión, decidido a capturar la esencia de este ritual. Al principio, solo veía filas interminables de figuras oscuras moviéndose lentamente bajo la luz temblorosa de las velas. Pero a medida que la procesión avanzaba por las calles empedradas, Jean-Luc sintió una opresión en el pecho, una sensación de ser observado por innumerables ojos invisibles. Se acercó a una figura particularmente alta y delgada, cuyo capirote parecía oscilar de forma antinatural. Movido por una curiosidad imprudente, levantó su cámara e intentó tomar una fotografía cercana. En ese instante, la figura se detuvo y giró su cabeza lentamente hacia él. Jean-Luc sintió que el tiempo se detenía. Bajo el borde del capirote, donde debería haber un rostro humano, solo encontró un vacío oscuro, una ausencia total de facciones. De ese vacío emergieron dos cuencas profundas, llenas de una tristeza infinita, y por ellas comenzaron a resbalar gruesas lágrimas de sangre que manchaban la tela negra del capirote. Un alarido silencioso, cargado de un dolor ancestral, pareció emanar de la figura. El joven fotógrafo dejó caer su cámara y retrocedió tropezando, presa de un terror visceral. Corrió sin mirar atrás, sintiendo la mirada helada de la criatura clavada en su espalda. Nunca más se atrevió a pisar San Cristóbal de las Casas durante la Semana Santa, y aquellos que lo conocieron después aseguran que su mirada se había quedado marcada por el horror de lo que vio aquella noche. La leyenda de la procesión de las ánimas persiste, un recordatorio sombrío de que en Semana Santa, el velo entre los mundos se adelgaza, y los muertos pueden caminar entre los vivos. El Cristo Negro de Sinsunzan y la maldición del pescador. A orillas del sereno lago de Pátzcuaro, donde las canoas de los pescadores se deslizan como sombras sobre el agua cristalina, el pueblo de Sinsunzan se prepara cada Semana Santa para venerar a su antiguo Cristo Negro. La imagen, tallada en madera oscura por manos anónimas hace siglos, irradia una presencia imponente y misteriosa. Los lugareños le atribuyen milagros y lo consideran un protector de la comunidad. Sin embargo, una leyenda escalofriante se entrelaza con su devoción, una historia de sacrilegio y venganza acuática. Hace mucho tiempo, en una época de escasez y mala pesca, vivía un pescador llamado Tarasco, un hombre de carácter irritable y desesperado. La hambruna amenazaba a su familia, y el lago parecía negarle su sustento. En un arrebato de furia y desesperación, Tarasco culpó al Cristo Negro de su mala suerte. En la víspera del Viernes Santo, impulsado por una rabia sacrílega, se adentró en la pequeña iglesia y profanó la imagen sagrada, pronunciando maldiciones y desafiando su poder. En el instante en que su mano impía tocó la figura del Cristo, el cielo se oscureció de forma antinatural. Un viento helado azotó el lago, levantando olas furiosas que zarandearon las canoas amarradas a la orilla. Tarasco, presa del pánico, intentó huir en su precaria embarcación, pero una fuerza invisible lo arrastró hacia las profundidades turbulentas. Su grito de terror se ahogó en el rugido de la tormenta. Al amanecer, cuando la calma regresó al lago, la canoa de Tarasco fue encontrada volcada cerca de la isla de Janitzio, pero su cuerpo jamás apareció. Desde entonces, durante la noche solemne del Jueves Santo, cuando el silencio envuelve Sinsunzan y los preparativos para el Viernes Santo están en su punto álgido,
Algunos pescadores que se aventuran en las aguas cercanas a Janitzio aseguran escuchar un lamento ahogado que parece surgir de las profundidades. Es un sonido escalofriante, cargado de desesperación y arrepentimiento, que hiela la sangre y eriza la piel. Los más ancianos advierten que es el espíritu de Tarasco, condenado a vagar eternamente por las aguas que profanó. Pero la maldición del pescador tiene una extensión aún más aterradora. Se dice que aquel que ose desafiar la tradición y pescar durante el Viernes Santo en las aguas cercanas a Sinsunzan corre un riesgo terrible. Algunos pescadores incautos o incrédulos han relatado encuentros horribles al recoger sus redes. En lugar de peces, han encontrado un peso inusual, una forma grotesca y fría. Al tirar con horror, se han topado con el cuerpo inerte de Tarasco, hinchado por el agua, con los ojos desorbitados llenos de un terror eterno, y la boca abierta en un grito silencioso. La leyenda asegura que aquel que encuentra el cuerpo maldito está condenado a sufrir la misma suerte al año siguiente. Por esta razón, durante el Viernes Santo, el lago de Pátzcuaro cerca de Sinsunzan permanece misteriosamente vacío, un testimonio silencioso del precio de la impiedad. La niña vestida de blanco en Taxco. Taxco, con sus sinuosas calles empedradas que serpentean entre casas blancas con techos de teja roja, y la imponente presencia barroca de la iglesia de Santa Prisca, se transforma en un escenario de fervor religioso durante la Semana Santa. Las procesiones iluminadas por velas que ascienden y descienden las colinas crean una atmósfera de recogimiento y solemnidad. Sin embargo, en las sombras de este fervor, se esconde una historia triste y persistente, la leyenda de una niña vestida de blanco que vaga en busca de su madre. Hace muchos años, en un domingo de Ramos particularmente soleado, una niña llamada Sofía, vestida con un hermoso vestido blanco que su madre había cosido con esmero, corría alegremente por una de las calles principales de Taxco, sosteniendo una palma bendita en sus pequeñas manos. Estaba ansiosa por llegar a la iglesia y mostrarle su palma a su madre, quien la esperaba en el atrio. En su inocente prisa, no se percató del estruendo de un carruaje tirado por caballos que doblaba la esquina a gran velocidad. El impacto fue terrible y silenció para siempre la risa de Sofía. Desde aquel trágico domingo de Ramos, y especialmente durante la Semana Santa, cuando la memoria de la pasión y el dolor se intensifican en el ambiente, algunos habitantes y visitantes de Taxco aseguran haber presenciado una aparición espectral. En las noches silenciosas, cuando la luna ilumina tenuemente las calles adoquinadas, se puede ver la figura etérea de una niña vestida de un blanco inmaculado, con su pequeño rostro pálido y sus ojos llenos de una tristeza infinita, vagando sin rumbo fijo. Aquellos que se cruzan con ella describen una sensación repentina de frío intenso, como si una ráfaga de aire helado los envolviera. Luego, escuchan un susurro lastimero, apenas audible, que repite una y otra vez la misma pregunta desgarradora: ¿has visto a mi mamá? Algunos aseguran haber visto lágrimas transparentes resbalar por sus mejillas fantasmales. Se dice que si alguien, movido por la compasión, intenta responder afirmativamente o acercarse a la niña, su figura comienza a desvanecerse lentamente en el aire, como si se diluyera en la bruma nocturna. Al desaparecer, deja tras de sí un delicado pero melancólico aroma a flores marchitas, como las que seguramente adornaban el altar el día de su muerte. Los más supersticiosos creen que la niña está condenada a revivir su último domingo de Ramos una y otra vez durante la Semana Santa, buscando eternamente el consuelo de su madre. Algunos habitantes evitan transitar por ciertas calles después del anochecer durante estos días, temerosos de encontrarse con la pequeña alma en pena y de no poder aliviar su angustia. La leyenda de la niña vestida de blanco se ha convertido en un recordatorio silencioso de la fragilidad de la vida y del dolor persistente de la pérdida en la hermosa pero a veces melancólica Taxco. El penitente sin rostro de Real de 14. En el paisaje árido y sobrecogedor del desierto de San Luis Potosí, donde las montañas escarpadas se elevan hacia un cielo implacable, se encuentra el antiguo pueblo minero de Real de 14. Durante la Semana Santa, este lugar, ya de por sí cargado de historia y un aura de misterio, se convierte en un centro de peregrinación y fervor religioso. Pero entre las oraciones y los rituales, una leyenda oscura y escalofriante acecha en los caminos polvorientos que conducen al pueblo, la del penitente sin rostro. Se cuenta que este espectro es el espíritu atormentado de un minero que vivió en la época de bonanza de Real de 14. Este hombre, cuyo nombre se ha perdido en las arenas del tiempo, amasó una gran fortuna a través de métodos crueles y despiadados. Se decía que explotaba a sus trabajadores sin piedad, que era violento y corrupto, y que cometió actos terribles que mancharon su alma para siempre. En sus últimos años, consumido por la culpa y el temor al juicio divino, el minero intentó expiar sus pecados a través de una penitencia extrema. Se vestía con una túnica negra áspera, se cubría el rostro con una capucha que nunca se quitaba y vagaba por los caminos solitarios que rodeaban el pueblo, arrastrando pesadas cadenas como un símbolo de su arrepentimiento. Sin embargo, su penitencia terrenal no fue suficiente para limpiar la oscuridad de su alma.
Tras su muerte, su espíritu no encontró descanso. Durante la Semana Santa, el tiempo en que se conmemora el sacrificio y el sufrimiento, el espectro del minero regresa al mundo de los vivos como el penitente sin rostro. Su figura encapuchada y sombría se aparece a los viajeros solitarios que se aventuran por los caminos desolados que conducen a Real de 14, especialmente en las noches silenciosas y estrelladas. Aquellos que tienen la desgracia de encontrarse con él describen una sensación inmediata de angustia y opresión, como si el peso de la culpa del penitente se transfiriera a ellos. La ausencia de rostro bajo la capucha solo intensifica el terror, dejando a la imaginación llenar el vacío con las peores pesadillas. Algunos aseguran sentir una presencia maligna emanando de la figura, un frío que penetra hasta los huesos y un susurro ininteligible que parece acusarlos de pecados desconocidos. Los ancianos del pueblo advierten que escuchar el sonido de sus cadenas arrastrándose sobre las piedras del camino es un presagio de mala suerte, enfermedad o incluso la muerte. Se dice que el penitente sin rostro busca compañía para su eterno sufrimiento y que aquellos que se detienen a observarlo demasiado tiempo corren el riesgo de quedar atrapados en su pesadilla espectral. Por esta razón, los peregrinos que viajan a Real de 14 durante la Semana Santa procuran hacerlo en grupos y evitan los caminos solitarios al caer la noche, temerosos de encontrarse con la silenciosa y aterradora figura del penitente sin rostro. Los lamentos de la Malinche en Malinalco. En el Valle Sagrado de Malinalco, donde la imponente zona arqueológica tallada en la roca evoca un pasado prehispánico lleno de misterio y poder, la Semana Santa se vive con una profunda conexión con las tradiciones ancestrales. La solemnidad de los rituales religiosos se mezcla con la energía palpable que emana de las ruinas del centro ceremonial. Pero en las noches silenciosas de esta semana, una leyenda melancólica resuena entre las piedras antiguas, los lamentos de la Malinche. Doña Marina, conocida como la Malinche, fue una figura clave en la conquista de México. Su dominio de las lenguas indígenas y su inteligencia la convirtieron en intérprete, consejera y amante de Hernán Cortés. Su papel en la caída del imperio azteca la ha convertido en una figura controvertida, venerada por algunos y vilipendiada por otros como una traidora. La leyenda cuenta que el espíritu de la Malinche no encuentra descanso y vaga por los alrededores del centro ceremonial de Malinalco durante la Semana Santa, el tiempo en que se conmemora la traición de Judas y el sufrimiento de Cristo. Su pena por las consecuencias de sus actos, por la sangre derramada y la cultura destruida, se manifiesta en lamentos silenciosos que se mezclan con el viento que sopla entre las ruinas. Algunos lugareños que se han aventurado cerca de la zona arqueológica al caer la noche durante esta semana afirman haber visto una figura femenina vestida de un blanco espectral, con el rostro cubierto por un velo que oculta su dolor. Su presencia irradia una profunda tristeza y un sentimiento de pérdida irreparable. Aquellos que se acercan demasiado aseguran escuchar susurros en náhuatl, la lengua que alguna vez fue su vínculo con su pueblo, palabras que hablan de traición, arrepentimiento y la visión de un imperio desmoronándose. Se dice que la Malinche busca la comprensión y el perdón por su papel en la historia, pero su espíritu está atrapado en un ciclo eterno de remordimiento. Algunos creen que sus lamentos son una advertencia sobre las consecuencias de las decisiones y el peso de la historia. Los más sensibles a las energías del lugar aseguran sentir una opresión en el pecho y una tristeza inexplicable al recorrer las ruinas durante la Semana Santa, como si la pena de la Malinche se impregnara en el propio aire. La leyenda de sus lamentos en Malinalco sirve como un recordatorio sombrío de la complejidad de la historia y el sufrimiento que a menudo acompaña a los grandes cambios. El charro negro de Ajijic y el precio de la ambición. A orillas del lago de Chapala, donde el clima templado y la belleza natural atraen a visitantes de todo el mundo, el pueblo de Ajijic celebra la Semana Santa con procesiones coloridas y una profunda devoción religiosa. Sin embargo, en los caminos solitarios que rodean el pueblo, especialmente en las noches oscuras, una leyenda sombría cabalga en la oscuridad, la del charro negro. Se dice que el charro negro fue en vida un hombre de gran ambición y codicia. Deseaba riquezas y poder por encima de todo, y en su afán desmedido, no dudó en hacer un pacto con el mismísimo diablo. A cambio de una vida llena de lujos y dominio terrenal, entregó su alma al príncipe de las tinieblas. Su riqueza creció exponencialmente, pero su corazón se oscureció y su alma se marchitó. Cuando llegó el momento de pagar su deuda, el diablo se apareció para reclamar lo que le pertenecía. El hombre, aterrorizado ante la perspectiva de una eternidad de tormento, intentó huir de su destino. Sin embargo, el pacto era irrevocable. Fue montado en un imponente corcel negro azabache, con ojos rojos como brasas y aliento de azufre, y condenado a cabalgar eternamente por los caminos del mundo como el charro negro. La leyenda cuenta que durante la Semana Santa, cuando las fuerzas del mal tienen una mayor influencia en el mundo terrenal, el charro negro se vuelve más activo. Se le puede ver cabalgando a gran velocidad por los caminos solitarios que rodean a Ajijic, su figura elegante y sombría recortándose contra la luz de la luna.
Su presencia va acompañada de un frío repentino y un olor a tierra húmeda y azufre. Aquellos que tienen la mala fortuna de cruzarse en su camino son tentados con ofertas de oro, joyas y poder terrenal. El charro negro les promete una vida de opulencia si aceptan acompañarlo en su cabalgata. Sin embargo, la advertencia es clara: aquel que acepta la oferta del charro negro sella su alma, queda atrapada para siempre junto a la del charro, condenada a una eternidad de oscuridad y arrepentimiento. Hace algunos años, un grupo de jóvenes del pueblo, embriagados por la valentía y la incredulidad, decidieron aventurarse por los caminos oscuros en la noche del Jueves Santo, con la intención de invocar al charro negro. Se reunieron en un cruce de caminos, llevando consigo ofrendas de tequila y tabaco, y pronunciaron conjuros aprendidos de viejas leyendas. El silencio de la noche fue interrumpido por sus risas nerviosas y sus llamados imprudentes. De repente, un viento helado azotó el lugar, apagando sus linternas y sumiéndolos en una oscuridad total. El sonido de cascos resonó en la distancia, acercándose rápidamente. El terror los invadió cuando una figura imponente montada en un caballo negro azabache emergió de la oscuridad. El jinete, vestido con un elegante traje negro adornado con botones de plata, tenía un rostro sombreado y unos ojos que brillaban con una luz rojiza y malévola. El charro negro se detuvo frente a ellos, ofreciéndoles riquezas y poder a cambio de sus almas. Los jóvenes, paralizados por el miedo, no pudieron articular palabra. Solo uno de ellos, en un acto desesperado de fe, arrojó una cruz de madera hacia el espectro. El charro negro lanzó un alarido de furia y desapareció en la oscuridad tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un hedor a azufre y el eco de una risa malévola que resonó en el silencio de la noche. Los jóvenes, aterrorizados, huyeron despavoridos y juraron jamás volver a desafiar la leyenda del charro negro. Desde entonces, en Ajijic, la gente evita los caminos solitarios durante la noche de Semana Santa, recordando el precio terrible de la ambición desmedida. La campana fantasma de Cholula. La ciudad de Cholula, con su imponente gran pirámide coronada por la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, vibra con una mezcla única de historia prehispánica y fervor católico, especialmente durante la Semana Santa. Los repiques de las numerosas campanas de sus iglesias llenan el aire con un sonido solemne y festivo. Sin embargo, entre este concierto de bronce, existe una leyenda peculiar y escalofriante sobre una campana que solo se hace escuchar durante la noche del Viernes Santo. Se dice que esta campana perteneció a una antigua iglesia que se alzaba en las cercanías de la Gran Pirámide. Durante la celebración de la Pasión de Cristo de hace muchos siglos, cuando la comunidad se encontraba reunida en profunda oración, una tormenta repentina e inusualmente violenta se desató sobre Cholula. Un rayo incandescente cayó directamente sobre la iglesia, provocando un incendio devastador que la consumió por completo en cuestión de minutos. Muchos feligreses perecieron en la tragedia, y la campana de la iglesia, que repicaba en señal de duelo, se derritió y quedó inservible entre las ruinas humeantes. Sin embargo, la leyenda asegura que el espíritu de esa campana no encontró descanso. Durante la noche del Viernes Santo, el aniversario de la tragedia, aquellos que se encuentran cerca de las ruinas de la antigua iglesia, o incluso las inmediaciones de la Gran Pirámide, aseguran escuchar un repique melancólico y distante. No es el sonido fuerte y alegre de las campanas de las iglesias activas, sino un tañido sordo y lastimero, como si la campana fantasma estuviera sonando desde otro plano de existencia, lamentando la pérdida y el dolor de aquel fatídico día. Algunos ancianos de Cholula cuentan que el sonido de la campana fantasma trae consigo un presagio de tristeza o incluso de alguna calamidad para la comunidad. Dicen que su repique es más fuerte y claro cuando se avecinan tiempos difíciles. Otros creen que es el lamento de las almas que perecieron en el incendio, atrapadas para siempre en el momento de su muerte. Los más jóvenes suelen mostrarse escépticos ante esta leyenda, pero algunos han confesado haber sentido un escalofrío inexplicable y haber escuchado un sonido tenue y distante en la noche del Viernes Santo, un sonido que no se asemeja a ninguna de las campanas conocidas de Cholula. La leyenda de la campana fantasma persiste como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y de las tragedias que pueden marcar un lugar para siempre, resonando en el silencio de la noche más sagrada del año. El Nahual de Sábado de Gloria en Tepoztlán. El pueblo mágico de Tepoztlán, enclavado entre imponentes riscos y bañado por una energía ancestral que emana del legendario Cerro del Teposteco, vive la Semana Santa con una mezcla fascinante de fervor católico y profundas raíces prehispánicas. Las procesiones y los rituales religiosos se entrelazan con creencias sobre energías cósmicas y seres míticos. Una de las historias más temidas y susurradas en voz baja durante esta semana es la del nahual que acecha durante el Sábado de Gloria. En la cosmovisión mesoamericana, los nahuales son seres humanos con la capacidad de transformarse en animales. Algunos utilizan este poder para el bien, como protectores de la comunidad, mientras que otros lo emplean para fines oscuros y malévolos. La leyenda de Tepoztlán cuenta que durante el Sábado de Gloria,
una noche de transición entre el luto del Viernes Santo y la alegría de la resurrección, el velo entre los mundos se adelgaza, y los nahuales malvados adquieren un poder. Se dice que en esta noche particular, un brujo nahual, cuya identidad permanece oculta entre los habitantes del pueblo, abandona su forma humana y adopta la apariencia de una bestia aterradora. Algunos afirman haberlo visto como un perro negro gigante con ojos incandescentes, otros como un felino de sombras que se desliza silenciosamente entre los árboles, o incluso como un ave nocturna de graznido escalofriante. Este nahual ronda por los alrededores del pueblo, buscando víctimas desprevenidas. Se dice que su mirada puede paralizar de miedo y que su aliento es capaz de causar enfermedades. Algunos habitantes ancianos relatan historias de personas que encontraron huellas extrañas alrededor de sus casas al amanecer del domingo de resurrección, o que sufrieron inexplicables ataques de animales salvajes durante la noche del sábado de gloria. Para protegerse del nahual, los habitantes de Tepoztlán suelen cerrar bien sus puertas y ventanas al caer la noche del sábado de gloria. Evitan caminar solos por los senderos oscuros o acercarse a las faldas del cerro del Teposteco, donde se cree que el nahual tiene su guarida. Algunos colocan cruces de sal en las entradas de sus hogares y rezan fervientemente para pedir protección. Los visitantes que llegan a Tepoztlán durante la Semana Santa suelen ser advertidos sobre esta leyenda, a menudo con un tono de seriedad que revela el temor arraigado en la comunidad. Se les recomienda encarecidamente no aventurarse solos después de la medianoche del sábado de gloria y permanecer en lugares iluminados y concurridos. La leyenda del Nahual de Tepoztlán añade una capa de misterio y tensión a la celebración de la Semana Santa, recordando la persistencia de antiguas creencias en el corazón de la tradición religiosa. La mujer de negro en Guanajuato. La ciudad de Guanajuato, con sus callejones estrechos y laberínticos, sus túneles subterráneos y su atmósfera colonial cargada de historia y leyendas, se convierte en un escenario particularmente evocador durante la Semana Santa. Entre las procesiones solemnes y el recogimiento religioso, se cuenta una historia espectral que hiela la sangre, la leyenda de la mujer de negro. Se dice que esta aparición es el espíritu de una mujer cuyo corazón fue destrozado durante una Semana Santa de hace muchos años. Su prometido, un hombre adinerado y de buena posición, le había jurado amor eterno y prometido matrimonio. Los preparativos para la boda estaban en marcha, y la joven mujer esperaba con ilusión el día de su unión, que se celebraría justo después de la Semana Santa. Sin embargo, durante los días santos, el prometido desapareció sin dejar rastro. No dejó carta ni explicación alguna. La joven mujer esperó en vano su regreso, consumiéndose en la angustia y la desesperación. Su corazón roto nunca sanó, y finalmente murió de pena, vestida con el elegante traje negro que había elegido para la boda. Desde entonces, durante la Semana Santa, especialmente las procesiones nocturnas iluminadas por la tenue luz de las velas, algunos habitantes y visitantes de Guanajuato aseguran haber visto la figura silenciosa de una mujer vestida completamente de negro, con un velo oscuro que oculta su rostro. Su presencia es etérea y misteriosa, deslizándose entre la multitud de fieles sin emitir sonido alguno. Aquellos que se cruzan con ella describen una sensación repentina de profunda tristeza y un presentimiento de soledad eterna. Su mirada, aunque oculta, parece transmitir un dolor inmenso y una búsqueda constante. Algunos aseguran sentir un escalofrío inexplicable al pasar cerca de ella y percibir un ligero aroma a azahar, las flores que seguramente adornaban la iglesia el día en que su felicidad se desvaneció. Se dice que la mujer de negro busca desesperadamente a su amado perdido, reviviendo su dolor una y otra vez durante la Semana Santa. Algunos creen que si alguien intenta hablarle o tocarla, su figura se desvanece en el aire, dejando tras de sí solo un vacío frío y la persistente sensación de una promesa incumplida. Los más supersticiosos evitan mirarla directamente, temerosos de ser contagiados por su tristeza o de quedar atrapados en su eterno lamento. La leyenda de la mujer de negro añade una nota sombría a la belleza melancólica de Guanajuato durante la Semana Santa, recordando las heridas invisibles que el amor perdido puede dejar en el alma. Los niños perdidos de Xochimilco, extensa. Los canales de Xochimilco, con sus trajineras coloridas adornadas con flores y música, ofrecen una estampa festiva y pintoresca, especialmente durante la Semana Santa, cuando familias y visitantes disfrutan de paseos relajantes por sus aguas. Sin embargo, bajo esta superficie alegre, se esconde una leyenda triste y escalofriante sobre los niños perdidos que vagan por las chinampas en la oscuridad de la noche del Jueves Santo. La historia cuenta que hace mucho tiempo, en una noche de Jueves Santo particularmente oscura y neblinosa, varios niños pequeños que acompañaban a sus familias en las trajineras se extraviaron en la intrincada red de canales y chinampas. La oscuridad y la densa niebla hicieron que fuera imposible encontrarlos, y a pesar de la búsqueda desesperada de sus padres y los lancheros, los niños nunca fueron hallados. Se rumoreaba que se habían perdido en los laberínticos caminos de tierra entre las chinampas o que habían caído accidentalmente a las profundidades de los canales.
Desde aquella trágica noche, se dice que los espíritus de estos niños perdidos vagan por Xochimilco durante la noche del Jueves Santo, buscando el camino de vuelta a casa. Los lancheros que navegan tarde en esta noche silenciosa aseguran escuchar llantos débiles y lastimeros que parecen provenir de la vegetación densa de las chinampas. Algunos incluso afirman haber visto pequeñas figuras sombrías moviéndose entre las sombras, como si estuvieran buscando desesperadamente a sus padres. La leyenda advierte a los visitantes y a los propios habitantes de Xochimilco que navegan por los canales en la noche del Jueves Santo que no respondan a los llamados de los niños. Se dice que estas voces espectrales pueden atraer a los incautos hacia las profundidades de los canales o hacer que se pierdan en el laberinto de las chinampas, uniéndose al destino de los niños perdidos. Algunos lancheros experimentados se niegan a navegar después de cierta hora en esta noche, temerosos de encontrarse con las almas en pena de los pequeños. Los más supersticiosos creen que los llantos de los niños perdidos son un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de cuidar a los más pequeños. La leyenda añade un toque melancólico y misterioso a la belleza de Xochimilco durante la Semana Santa, recordando que incluso en los lugares más alegres pueden esconderse historias de tristeza y pérdida que perduran en el tiempo. La Llorona de la Presa de Dolores en Guanajuato. En las afueras de la histórica ciudad de Guanajuato, la Presa de Dolores, un cuerpo de agua que ha sido testigo de innumerables historias a lo largo de los siglos, se convierte en un escenario de escalofriante leyenda durante la Semana Santa. Se dice que en las noches silenciosas de esta semana, especialmente cuando la luna llena se refleja en sus aguas oscuras, se escucha el lamento desgarrador de la Llorona. La historia cuenta que hace mucho tiempo, una mujer indígena llamada María vivía en una humilde choza cerca de la presa. Se enamoró perdidamente de un caballero español, con quien tuvo 3 hermosos hijos. Sin embargo, el hombre, movido por la ambición y las presiones sociales, la abandonó para casarse con una mujer de su misma clase. Desesperada y consumida por el dolor y la rabia, María llevó a sus hijos a la orilla de la presa, y en un acto de locura y venganza, los arrojó a las aguas turbulentas. Al darse cuenta de la terrible acción que había cometido, María fue presa de un remordimiento atroz. Vagó por las orillas de la presa durante días y noches, gritando los nombres de sus hijos y llorando su pérdida. Finalmente, la encontraron muerta, con el corazón destrozado por la culpa. Desde entonces, el espíritu atormentado de María, convertida en la Llorona, vaga por las orillas de la Presa de Dolores durante la Semana Santa, reviviendo su terrible tragedia. Su lamento espectral, un grito largo y escalofriante que hiela la sangre, se escucha en la quietud de la noche, especialmente cerca del Viernes Santo, cuando el dolor y el sacrificio están más presentes en el ambiente. Aquellos que tienen la desgracia de escuchar su llanto describen una sensación de profunda tristeza y angustia, como si el dolor de la Llorona se contagiara al alma. Algunos afirman haber visto una figura vestida de blanco flotando sobre las aguas oscuras, con el rostro cubierto por la sombra y los brazos extendidos en un gesto de desesperación. Se dice que si alguien se acerca demasiado a la orilla al escuchar su lamento, la Llorona puede intentar arrastrarlo a las profundidades de la presa, buscando reemplazar a sus hijos perdidos. Los habitantes de las comunidades cercanas a la Presa de Dolores evitan acercarse a sus orillas durante las noches de Semana Santa, especialmente si escuchan el lamento de la Llorona. Cierran sus puertas y ventanas y rezan para protegerse de su espíritu errante, recordando la trágica historia de la mujer que ahogó a sus propios hijos y cuya pena resuena eternamente en las aguas de la presa. El tesoro escondido y los guardianes de la cueva en Mapimí. En el desértico y misterioso pueblo de Mapimí, Durango, conocido por su zona del silencio y sus paisajes áridos, la Semana Santa adquiere un aura de leyenda y misterio. Se cuenta que en las montañas cercanas al pueblo existe una cueva secreta que alberga un inmenso tesoro escondido hace siglos, posiblemente por bandidos o revolucionarios. Sin embargo, este tesoro está custodiado por fuerzas sobrenaturales que se manifiestan con mayor intensidad durante la Semana Santa. La leyenda habla de espíritus de antiguos guardianes, quizás los propios dueños del tesoro en vida, que protegen celosamente su botín. Durante la Semana Santa, se dice que estos guardianes se vuelven más activos y peligrosos, impidiendo que cualquier intruso se acerque a la cueva. Se manifiestan de diversas formas, luces extrañas que danzan en la oscuridad, susurros ininteligibles que parecen provenir de las profundidades de la tierra, y la aparición de figuras sombrías que bloquean el camino. Algunos aventureros y buscadores de tesoros, atraídos por las historias de riquezas ocultas, han intentado encontrar la cueva a lo largo de los años, especialmente durante la Semana Santa, creyendo que la atmósfera espiritual de la semana podría debilitar las defensas de los guardianes. Sin embargo, todos han regresado con historias de encuentros aterradores y sin haber encontrado rastro alguno del tesoro. Se cuenta la historia de un grupo de hombres que, durante la noche del Jueves Santo, se adentraron en las montañas de Mapimí con mapas antiguos y herramientas de excavación. A medida que se acercaban a la ubicación que creían era la de la cueva,
comenzaron a experimentar fenómenos extraños. El viento, que antes era calmado, se levantó de repente, levantando remolinos de polvo. Escucharon voces susurrantes que parecían llamarlos por su nombre, aunque no había nadie más alrededor. El miedo se apoderó de ellos cuando vieron luces brillantes y movedizas aparecer entre las rocas, acercándose y alejándose de forma errática. Uno de los hombres afirmó haber visto la figura espectral de un jinete con un sombrero ancho que les apuntaba con un rifle antiguo. Aterrorizados, el grupo abandonó su búsqueda y huyó de las montañas, jurando jamás volver a intentar profanar el secreto de la cueva. La leyenda de la Cueva del Tesoro y sus guardianes sobrenaturales persiste en Mapimí, un recordatorio de que algunas riquezas están protegidas por fuerzas más allá de la comprensión humana, especialmente durante la Semana Santa, cuando el mundo espiritual parece estar más cerca del nuestro. La procesión silenciosa de los muertos en Pátzcuaro. El pueblo mágico de Pátzcuaro, con su hermoso lago y sus tradiciones ancestrales, vive la Semana Santa con una profunda solemnidad. Además de las procesiones religiosas tradicionales, existe una leyenda escalofriante sobre una procesión silenciosa de los muertos que tiene lugar en la madrugada del Viernes Santo. Se dice que, justo antes del amanecer del Viernes Santo, cuando el pueblo aún duerme y un silencio profundo envuelve las calles empedradas, los espíritus de aquellos que murieron trágicamente en Pátzcuaro a lo largo de la historia se levantan de sus tumbas y realizan su propia procesión silenciosa. Estas figuras espectrales, vestidas con ropas antiguas y con rostros pálidos y serenos, recorren las calles principales del pueblo, siguiendo una ruta invisible para los vivos. No emiten ningún sonido, sus pasos son silenciosos y su presencia es apenas perceptible, como una bruma densa que se desplaza lentamente. Solo aquellos que tienen una sensibilidad especial o que se encuentran despiertos a esas horas pueden presenciar este desfile fantasmal. Algunos ancianos del pueblo cuentan que han visto las siluetas de antiguos pescadores, mujeres vestidas con rebozos de antaño y mineros con sus herramientas al hombro, todos marchando en silencio con una expresión de profunda tristeza en sus ojos. Se cree que esta procesión es una forma en que los espíritus recuerdan sus vidas pasadas y honran el sacrificio de Cristo. No buscan asustar a los vivos, sino simplemente revivir por un breve momento su existencia terrenal en el día más sagrado del año. Sin embargo, la leyenda advierte que si un vivo se cruza directamente en el camino de la procesión silenciosa, puede ser arrastrado al mundo de los muertos. Por esta razón, los habitantes de Pátzcuaro procuran permanecer en sus hogares y mantener las luces apagadas durante las primeras horas del Viernes Santo, respetando el paso silencioso de aquellos que ya no están. La leyenda de la procesión silenciosa añade una capa de misterio y reverencia a la Semana Santa en Pátzcuaro, recordando la presencia constante del pasado en el presente. El árbol del ahorcado en Álamos. En el histórico pueblo de Álamos, Sonora, con su arquitectura colonial bien conservada y su ambiente tranquilo, existe un lugar marcado por una leyenda sombría y escalofriante, un antiguo árbol de mezquite en las afueras del pueblo, conocido como el árbol del ahorcado. La historia cuenta que durante la época de la Revolución Mexicana, este árbol fue utilizado para ahorcar a numerosos prisioneros, acusados de traición o de apoyar al bando contrario. Sus cuerpos quedaron colgando de sus ramas durante días como una advertencia macabra. La energía de tanto sufrimiento y muerte quedó impregnada en el árbol y en sus alrededores. Durante la Semana Santa, cuando la memoria del sufrimiento y la muerte de Jesús se intensifica, se dice que las almas de aquellos que fueron ahorcados en el árbol regresan para revivir su último y terrible momento. Los lugareños evitan pasar cerca del árbol al caer la noche durante esta semana, especialmente en la noche del Viernes Santo. Algunos afirman haber escuchado susurros lastimeros provenientes de las ramas, o incluso haber visto figuras sombrías colgando en la oscuridad, balanceándose con el viento. Otros aseguran sentir una opresión en el pecho y una tristeza profunda al acercarse al árbol, como si el dolor de las víctimas aún estuviera presente en el aire. Se cuenta la historia de un joven jinete que, en la noche del Jueves Santo, regresaba a Álamos después de visitar un rancho cercano. Para acortar camino, decidió pasar cerca del árbol del ahorcado, ignorando las advertencias de los ancianos. Al acercarse al árbol, su caballo se encabritó repentinamente, negándose a avanzar. El jinete sintió un frío intenso y escuchó un coro de lamentos débiles que parecían rodearlo. En la oscuridad, creyó ver varias figuras oscuras colgando de las ramas del árbol, moviéndose lentamente. Aterrorizado, giró su caballo y huyó a toda velocidad, sin mirar atrás. Desde entonces, el árbol del ahorcado en Álamos permanece como un lugar evitado y temido durante la Semana Santa, un recordatorio silencioso de la violencia y el sufrimiento del pasado, cuyas energías oscuras se intensifican en la Semana de la Pasión. La calle del silencio en Sayula. El tranquilo pueblo de Sayula, Jalisco, conocido por su rica tradición cultural y su ambiente provinciano, alberga una leyenda peculiar y escalofriante sobre una calle en particular, conocida localmente como la calle del silencio. Se dice que durante la Semana Santa,
esta calle se convierte en un lugar donde el mundo de los vivos y los muertos se entrelazan de una manera inusual. La leyenda cuenta que hace muchos años, durante una Semana Santa, ocurrió una tragedia en esta calle. Un incendio repentino consumió varias casas, cobrándose la vida de numerosas personas que se encontraban en recogimiento religioso. El silencio que siguió al fuego y al luto fue tan profundo que la calle quedó marcada para siempre por una extraña quietud. Desde entonces, durante la Semana Santa, y especialmente en la noche del Sábado de Gloria, se dice que la calle del silencio experimenta un fenómeno inexplicable. Los sonidos habituales del pueblo, como el ladrido de los perros, el canto de los grillos o el murmullo de las conversaciones, desaparecen por completo al entrar en esta calle. Un silencio absoluto e inquietante lo envuelve todo, creando una atmósfera de irrealidad y tensión. Algunos habitantes que se han aventurado a caminar por la calle del silencio durante la Semana Santa relatan experiencias extrañas. Afirman haber sentido una presión en el pecho y una sensación de ser observados por presencias invisibles. Algunos aseguran haber escuchado susurros débiles que parecían provenir de las paredes de las casas, o incluso haber vislumbrado sombras fugaces en las ventanas vacías. Se cree que el silencio inusual de la calle es el resultado de la presencia de los espíritus de aquellos que murieron en el incendio, atrapados en un eco eterno de su último momento. No son espíritus malévolos, pero su presencia crea una barrera sonora, un velo de silencio que separa la calle del bullicio del mundo de los vivos. Los habitantes de Sayula evitan transitar por la calle del silencio durante la noche de la Semana Santa, respetando el silencio espectral que la envuelve. La consideran un lugar sagrado y a la vez temido, un recordatorio silencioso de una tragedia pasada que aún resuena en el presente, manifestándose de una manera misteriosa y escalofriante durante la semana más espiritual del año. El espejo de la abuela en Cuitzeo. En el pintoresco pueblo de Cuitzeo, Michoacán, famoso por su lago y su atmósfera tranquila, existe una antigua casa colonial habitada por una leyenda escalofriante que se intensifica durante la Semana Santa. En una de las habitaciones, se encuentra un espejo antiguo que perteneció a la abuela de la actual propietaria, una mujer que, según los rumores, practicaba la brujería. Se dice que este espejo no es un objeto común, sino un portal hacia otro mundo, o quizás un receptáculo de los espíritus. Durante la Semana Santa, cuando el velo entre las dimensiones se adelgaza, el espejo de la abuela se vuelve particularmente activo. Aquellos que se atreven a mirarlo fijamente durante la noche pueden ver reflejos que no corresponden a la realidad de la habitación, vislumbres de rostros desconocidos o escenas extrañas y perturbadoras. La leyenda cuenta que la abuela utilizaba el espejo para comunicarse con entidades del más allá y para realizar sus hechizos. Se decía que en su reflejo se podían ver presagios del futuro y que aquellos que eran lo suficientemente valientes o imprudentes podían hacer preguntas a los espíritus a través de él. Sin embargo, la comunicación con el otro lado siempre tenía un precio, y aquellos que buscaban respuestas a menudo encontraban algo mucho más siniestro. La actual propietaria de la casa, doña Elena, una mujer anciana y supersticiosa, mantiene el espejo cubierto con una tela negra durante todo el año, excepto durante la Semana Santa. Según la tradición familiar, durante estos días sagrados, el espejo debe ser descubierto por unas horas para honrar la memoria de la abuela, aunque nadie en la familia se atreve a mirarlo directamente. Hace algunos años, un grupo de jóvenes turistas, incrédulos de la leyenda, se hospedaron en la casa durante la Semana Santa. Ignorando las advertencias de doña Elena, decidieron explorar la habitación donde se encontraba el espejo. En la noche del Jueves Santo, retiraron la tela y se turnaron para mirarse en su superficie polvorienta. Al principio, solo vieron sus propios reflejos distorsionados por el paso del tiempo. Pero a medida que la noche avanzaba, uno de los jóvenes afirmó haber visto brevemente el rostro de una anciana pálida detrás de su propio reflejo, con ojos oscuros y penetrantes que parecían mirarlo directamente al alma. Otro juró haber visto la imagen de un entierro antiguo, con figuras vestidas de negro alrededor de un ataúd. El terror se apoderó del grupo cuando el espejo comenzó a emitir un frío intenso y un susurro apenas audible llenó la habitación, como si numerosas voces estuvieran hablando al mismo tiempo en un idioma desconocido. Los jóvenes huyeron despavoridos de la habitación y exigieron irse de la casa al amanecer, jurando jamás volver a desafiar el misterio del espejo de la abuela. Desde entonces, en Cuitzeo, la leyenda del espejo embrujado se intensifica durante la Semana Santa, recordando los peligros de hurgar en lo desconocido. La novia fantasma del Callejón del Beso en Guanajuato. Aunque el Callejón del Beso en Guanajuato es famoso por su romántica leyenda, existe una historia más oscura y escalofriante que se relaciona con este emblemático lugar durante la Semana Santa. Se dice que, además de los espíritus de Ana y Carlos, la pareja de enamorados cuya tragedia dio origen al nombre del callejón, otra presencia fantasmal se manifiesta con mayor intensidad durante estos días. La leyenda habla de una joven llamada Sofía que vivía en una de las casas del callejón hace muchos años.
Estaba profundamente enamorada y esperaba casarse después de la Semana Santa. Sin embargo, su prometido, consumido por los celos y las sospechas infundadas, la acusó de infidelidad en pleno Viernes Santo, y en un arrebato de furia, la asesinó brutalmente en el balcón que casi tocaba el balcón vecino. Desde aquella trágica Semana Santa, se dice que el espíritu de Sofía, vestida con el blanco vestido de novia que nunca llegó a usar, vaga por el callejón del beso durante las noches de esta semana. Su presencia es más fuerte en la noche del Viernes Santo, el aniversario de su muerte. Aquellos que se atreven a visitar el callejón a altas horas de la noche durante la Semana Santa aseguran haber visto una figura femenina pálida y etérea asomándose al balcón, con una expresión de profunda tristeza en su rostro. Algunos afirman haber escuchado un sollozo silencioso y un susurro que repite una y otra vez el nombre de su amado. Se dice que la energía trágica del callejón, ya marcada por la historia de Ana y Carlos, se intensifica con la presencia del espíritu de Sofía durante la Semana Santa, creando una atmósfera de melancolía y desolación. Aquellos que intentan besarse en el tercer escalón del callejón durante estas noches, siguiendo la tradición romántica, a menudo experimentan una sensación de frío inexplicable o una punzada de tristeza repentina, como si el dolor de Sofía aún estuviera impregnado en el aire. Los habitantes de Guanajuato susurran que si una pareja con oscuras intenciones o secretos impuros se besa en el callejón durante la Semana Santa, el espíritu de Sofía puede manifestarse con ira, trayendo consigo mala suerte o incluso la ruptura de la relación. La leyenda de la novia fantasma añade una dimensión sombría al famoso callejón del beso, recordando que incluso los lugares asociados con el amor pueden ser escenario de tragedias imborrables. La serpiente emplumada del cenote sagrado en Valladolid. En las cercanías del pueblo de Valladolid, Yucatán, se encuentra un antiguo cenote sagrado que fue utilizado por los mayas para rituales y sacrificios. Durante la Semana Santa, cuando la conexión con el mundo espiritual se considera más fuerte, una leyenda ancestral sobre una gigantesca serpiente emplumada que reside en las profundidades del cenote cobra mayor fuerza. Según la tradición maya, la serpiente emplumada, Kukulcán, era una deidad poderosa asociada con el agua, el viento y el conocimiento. Se creía que habitaba en los cenotes, considerados portales hacia el inframundo. La leyenda de Valladolid cuenta que una manifestación particularmente grande y antigua de Kukulcán reside en este cenote sagrado, protegiendo sus aguas y los secretos que yacen en sus profundidades. Durante la Semana Santa, especialmente la noche del Jueves Santo, se dice que la serpiente emplumada emerge de las profundidades del cenote para realizar un ritual sagrado. Algunos ancianos mayas de la región cuentan que, en noches de luna llena durante esta semana, se pueden observar extraños remolinos en la superficie del agua y escuchar un silbido profundo que parece provenir de las entrañas de la tierra. Aquellos que se aventuran cerca del cenote en estas noches han relatado haber visto sombras gigantescas moviéndose bajo el agua y destellos de plumas iridiscentes brillando en la oscuridad. Se dice que la presencia de la serpiente emplumada genera una sensación de poder antiguo y misterio, una conexión palpable con el pasado prehispánico de la región. La leyenda advierte que aquellos que intentan perturbar la paz del cenote o profanar sus aguas durante la Semana Santa corren el riesgo de despertar la ira de la serpiente emplumada. Se cuentan historias de personas que desaparecieron misteriosamente cerca del cenote o que sufrieron inexplicables accidentes después de intentar explorar sus profundidades en estas fechas sagradas. Los habitantes de Valladolid respetan profundamente el cenote sagrado y la leyenda de la serpiente emplumada, especialmente durante la Semana Santa. Consideran el lugar como un espacio sagrado que debe ser venerado y evitado durante ciertas horas para no interrumpir los rituales ancestrales que aún se llevan a cabo en sus profundidades. La leyenda de la serpiente emplumada añade un elemento de misticismo prehispánico al fervor religioso de la Semana Santa en Yucatán, recordando la coexistencia de antiguas creencias y la fe católica. El silbido del minero atrapado en Zacatecas. La ciudad de Zacatecas, con sus imponentes minas de plata que le dieron riqueza y su arquitectura colonial, alberga numerosas leyendas sobre fantasmas y sucesos inexplicables en sus oscuros túneles subterráneos. Durante la Semana Santa, una leyenda en particular sobre el silbido de un minero atrapado se intensifica en la imaginación de los habitantes. Se cuenta que hace muchos años, durante la Semana Santa, ocurrió un derrumbe masivo en una de las minas más profundas de Zacatecas. Numerosos mineros quedaron atrapados, y a pesar de los esfuerzos de rescate, algunos nunca fueron encontrados. Entre ellos, se encontraba un joven minero conocido por su alegre silbido, que siempre resonaba en los túneles mientras trabajaba. Después del derrumbe, los compañeros que lograron sobrevivir y los rescatistas afirmaron escuchar, en los días posteriores a la tragedia, un silbido tenue y melancólico que parecía provenir de las profundidades de la mina. A pesar de buscar exhaustivamente, nunca encontraron al minero ni la fuente del sonido.
La leyenda asegura que el espíritu del joven minero aún vaga por los túneles oscuros, atrapado para siempre en el lugar de su muerte, y que su silbido se hace más audible durante la Semana Santa, como un lamento por su destino y por la vida que le fue arrebatada. Durante las noches silenciosas de la Semana Santa, especialmente la víspera del Viernes Santo, algunos trabajadores de las minas antiguas o personas que viven cerca de sus entradas afirman escuchar el eco distante de un silbido familiar pero triste. No es un silbido alegre como el que el minero solía emitir en vida, sino un sonido prolongado y lastimero que hiela la sangre y evoca una profunda sensación de pérdida. Se dice que escuchar el silbido del minero atrapado durante la Semana Santa es un presagio de mala suerte o incluso de peligro en las minas. Algunos mineros supersticiosos se niegan a trabajar en los turnos nocturnos durante esta semana, temerosos de encontrarse con el espíritu errante y de escuchar su lamento espectral. La leyenda del silbido del minero atrapado añade una nota sombría a la rica historia minera de Zacatecas, recordando los peligros y las tragedias que se esconden bajo la superficie de la tierra. Los farolitos errantes de Janitzio en noche de Viernes Santo. La isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, Michoacán, famosa por su estatua de José María Morelos y su rica tradición pesquera, se convierte en un lugar de profunda espiritualidad durante la Semana Santa. Además de las celebraciones religiosas, existe una leyenda misteriosa sobre unos farolitos errantes que aparecen en el lago durante la noche del Viernes Santo. Se cuenta que estos farolitos son las almas de los pescadores que murieron ahogados en el lago a lo largo de los años, especialmente aquellos que perdieron la vida en accidentes trágicos durante la Semana Santa. Sus espíritus, incapaces de encontrar descanso, regresan cada año la noche del Viernes Santo para iluminar brevemente las aguas que se tragaron sus vidas. Según la leyenda, al caer la noche del Viernes Santo, pequeños farolitos de luz tenue comienzan a aparecer sobre la superficie del lago alrededor de Janitzio. Flotan sin rumbo fijo, moviéndose lentamente con la brisa, como si estuvieran buscando algo perdido en las profundidades. Algunos pescadores ancianos afirman que cada farolito representa el alma de un pescador diferente, y que su número varía de año en año. Aquellos que navegan por el lago en esta noche silenciosa y oscura describen una sensación de paz extraña y melancolía al observar los farolitos errantes. No irradian una luz amenazante, sino una luminosidad suave y triste que parece evocar la fragilidad de la vida y la presencia constante de aquellos que se fueron. Sin embargo, la leyenda advierte que nunca se debe intentar acercarse demasiado a los farolitos ni intentar tocarlos. Se dice que aquellos que lo hacen pueden ser arrastrados a las profundidades del lago por las almas de los pescadores, uniéndose a su eterno vagar. Por esta razón, los pescadores de Janitzio mantienen una distancia respetuosa de los farolitos errantes, considerándolos un recordatorio solemne de sus compañeros perdidos y una manifestación misteriosa de la Semana Santa en el lago de Pátzcuaro. La danza macabra de los monjes en Yuriria. En el pueblo de Yuriria, Guanajuato, con su impresionante exconvento agustino a orillas de una laguna artificial, se cuenta una leyenda tétrica sobre una danza macabra que tiene lugar dentro de sus muros durante la Semana Santa. Se dice que los espíritus de los monjes que fallecieron en el convento a lo largo de los siglos se levantan de sus tumbas y realizan una procesión espectral y silenciosa. La historia cuenta que muchos de estos monjes llevaron vidas de profunda devoción, pero algunos también sucumbieron a las tentaciones terrenales o cometieron actos impuros dentro de los muros sagrados. Como penitencia eterna, sus espíritus están condenados a revivir una procesión de arrepentimiento durante la Semana Santa, culminando en una danza macabra en el patio central del convento. Durante las noches de la Semana Santa, especialmente entre el jueves y el sábado santo, algunos habitantes cercanos al exconvento aseguran escuchar cánticos gregorianos débiles y lamentos indistintos que parecen emanar de su interior, a pesar de que el lugar permanece cerrado y en silencio. Aquellos que se atreven a acercarse a las ventanas en la oscuridad afirman haber vislumbrado figuras encapuchadas moviéndose lentamente por los pasillos oscuros, llevando cirios apagados. La leyenda más escalofriante se centra en la medianoche del Viernes Santo. Se dice que, a esa hora, los espíritus de los monjes se reúnen en el patio central del convento, donde la luz de la luna revela sus formas demacradas y sus rostros huesudos. Allí, realizan una danza silenciosa y macabra, moviéndose en círculos lentos y lúgubres, como si estuvieran reviviendo sus pecados y buscando la redención. Algunos cuentan que, durante la danza, se pueden escuchar susurros de confesiones inaudibles y el sonido de cadenas arrastrándose sobre las losas del patio. Se advierte que aquellos que observan la danza macabra de los monjes pueden ser atraídos por su tristeza y quedar atrapados en su procesión espectral para siempre. Por esta razón, los habitantes de Yuriria evitan acercarse al exconvento durante las noches de Semana Santa, respetando el luto eterno de los monjes y la tétrica danza que se desarrolla en su interior. El rostro en la ventana de la antigua hacienda en Lagos de Moreno. En los alrededores del histórico pueblo de Lagos de Moreno, Jalisco, existen varias haciendas antiguas abandonadas, testigos silenciosos de épocas pasadas.
Una de ellas, en particular, está envuelta en una leyenda escalofriante que se manifiesta con mayor intensidad durante la Semana Santa, la aparición de un rostro en una de las ventanas tapiadas. La historia cuenta que esta hacienda perteneció a una familia acaudalada que sufrió una terrible tragedia durante una Semana Santa de hace muchos años. La hija menor de la familia, una joven de gran belleza, fue encontrada muerta en su habitación, víctima de un crimen pasional. El asesino nunca fue identificado, y la habitación donde ocurrió el crimen fue tapiada y sellada para siempre, como un intento de contener el horror y el dolor. Desde entonces, durante la Semana Santa, especialmente las noches silenciosas, los lugareños aseguran que en una de las ventanas tapiadas de la habitación prohibida aparece misteriosamente el rostro pálido y triste de la joven. Su mirada parece perdida y llena de angustia, como si aún estuviera buscando justicia o llorando su destino. Aquellos que han visto el rostro a la ventana describen una sensación de frío intenso y una tristeza inexplicable que los invade. Algunos afirman haber escuchado un suspiro débil y un susurro que pronuncia un nombre inaudible. La aparición suele ser fugaz, desapareciendo tan repentinamente como aparece, dejando tras de sí una atmósfera de misterio y dolor persistente. Se dice que el espíritu de la joven revive su trágica muerte durante la Semana Santa, el tiempo en que ocurrió el crimen, y que su rostro a la ventana es una manifestación de su sufrimiento eterno. Algunos creen que busca a su asesino, mientras que otros piensan que simplemente anhela ser recordada. Los habitantes de Lagos de Moreno evitan acercarse a la antigua hacienda durante las noches de Semana Santa, temerosos de presenciar la aparición espectral y de ser perturbados por la tristeza que emana del rostro en la ventana. La leyenda sirve como un recordatorio sombrío de las tragedias que pueden marcar un lugar para siempre, manifestándose de manera misteriosa en la semana más sagrada del año. El grito del Cerro de la Bufa en Zacatecas. El Cerro de la Bufa, un emblemático símbolo de la ciudad de Zacatecas, escenario de importantes batallas históricas y mirador de impresionantes vistas, también alberga una leyenda escalofriante que se intensifica durante la Semana Santa, un grito desgarrador que se escucha en la cima durante la noche del Viernes Santo. La historia cuenta que durante una de las cruentas batallas que se libraron en el cerro, un soldado valiente pero desafortunado fue herido de muerte en la cima. En su agonía, lanzó un grito de dolor y desesperación que resonó por todo el valle antes de que su último aliento se extinguiera. Su cuerpo nunca fue reclamado y se dice que quedó sepultado en algún lugar de la cima. Desde entonces, durante la noche del Viernes Santo, el aniversario de su muerte en batalla, aunque la fecha exacta se ha perdido en el tiempo, algunos visitantes y habitantes cercanos al Cerro de la Bufa aseguran escuchar un grito largo y desgarrador que parece provenir de la cima. No es un grito humano común, sino un sonido cargado de dolor, angustia y un eco de la violencia del pasado. Aquellos que han escuchado el grito describen una sensación de escalofrío que recorre su cuerpo y una profunda tristeza que se instala en su corazón. Algunos afirman haber sentido una presencia invisible a su alrededor y haber experimentado una repentina ráfaga de viento frío, incluso en noches cálidas. Se dice que el grito es el lamento eterno del soldado caído, reviviendo su agonía en el día más sombrío del calendario cristiano. Algunos creen que su espíritu aún busca la paz o clama justicia por su muerte. Los más supersticiosos evitan subir al Cerro de la Bufa durante la noche del Viernes Santo, temerosos de escuchar el grito espectral y de ser perturbados por la energía trágica que emana de la cima. La leyenda del grito del Cerro de la Bufa añade una dimensión oscura a la historia de este importante lugar, recordando el sacrificio y el sufrimiento que a menudo acompañan a los momentos históricos, y cómo esas energías pueden persistir en el tiempo, manifestándose de manera escalofriante durante la Semana Santa. La sombra del jinete sin cabeza en los caminos de Comala. En los caminos rurales que rodean el pueblo de Comala, Colima, inmortalizado en la obra de Juan Rulfo, se cuenta una leyenda espectral sobre un jinete sin cabeza que cabalga por la noche, especialmente durante la Semana Santa. Se dice que es el espíritu de un hacendado cruel y despiadado que murió decapitado durante la época de la Revolución. La historia cuenta que este hacendado era conocido por su tiranía y su crueldad hacia sus trabajadores. Durante la Semana Santa, en lugar de mostrar recogimiento y respeto, intensificaba su opresión y cometía actos de violencia aún mayores. Como castigo divino o por la mano de sus víctimas, finalmente encontró una muerte violenta, perdiendo la cabeza en un enfrentamiento. Desde entonces, durante la Semana Santa, especialmente las noches oscuras y silenciosas, algunos viajeros solitarios que transitan por los caminos de Comala aseguran haber visto la figura sombría de un jinete montado en un caballo negro azabache. Lo más aterrador de esta aparición es la ausencia de cabeza sobre los hombros del jinete. Se dice que el jinete espectral cabalga a gran velocidad, sin emitir ningún sonido, como si estuviera condenado a recorrer eternamente los caminos que una vez dominó. Su presencia va acompañada de una sensación de frío intenso y un presentimiento de peligro inminente.
Algunos afirman haber sentido la presencia de una mirada invisible clavada en sus espaldas mientras el jinete sin cabeza pasaba a su lado. La leyenda advierte que nunca se debe intentar interactuar con el jinete sin cabeza ni seguir su camino. Se cree que su espíritu busca compañía para su tormento eterno y que aquellos que se atreven a acercarse demasiado pueden ser arrastrados a su mundo de oscuridad y desesperación. Los habitantes de Comala evitan viajar solos por los caminos rurales durante las noches de Semana Santa, temerosos de encontrarse con la aterradora figura del jinete sin cabeza. La leyenda añade un elemento de terror gótico al paisaje ya de por sí misterioso de Comala, recordando que la crueldad en vida puede dejar una marca espectral que perdura en el tiempo, manifestándose de manera escalofriante durante la semana más sagrada del año. Los cantos de las sirenas en la laguna de Catemaco. En el mágico pueblo de Catemaco, Veracruz, famoso por sus brujos y su laguna misteriosa, existe una leyenda sobre unas sirenas que habitan en sus profundidades y que se hacen escuchar con mayor frecuencia durante la Semana Santa. A diferencia de las sirenas de cuentos de hadas, estas criaturas son consideradas seres oscuros y peligrosos. La leyenda cuenta que estas sirenas son espíritus de mujeres que murieron ahogadas en la laguna hace mucho tiempo, algunas de ellas víctimas de tragedias y otras, según los rumores, involucradas en prácticas oscuras. Sus almas quedaron atrapadas en las aguas, transformándose en seres hermosos pero malévolos que atraen a los hombres hacia su perdición con sus cantos hipnóticos. Durante la Semana Santa, especialmente en las noches de luna llena, se dice que los cantos de las sirenas se vuelven más fuertes y seductores. Son melodías dulces y melancólicas que evocan anhelo y deseo, capaces de hechizar a aquellos que las escuchan desde la orilla o desde las embarcaciones. Los pescadores y los habitantes de Catemaco advierten que nunca se debe sucumbir a la belleza de estos cantos ni intentar acercarse a la fuente del sonido. Se dice que aquellos que son atraídos por las sirenas son llevados a las profundidades de la laguna y nunca más se les vuelve a ver. Algunos relatan historias de hombres que, en noches de Semana Santa, se adentraron en el lago siguiendo los cantos y desaparecieron sin dejar rastro. Se cree que las sirenas se alimentan de la energía vital de sus víctimas y que su poder aumenta durante la Semana Santa, cuando las energías espirituales están más intensas. Algunos brujos de Catemaco realizan rituales de protección en estas noches para mantener alejadas a las peligrosas criaturas de la laguna. La leyenda de las sirenas de Catemaco añade un elemento de misterio y peligro a la belleza natural del lugar durante la Semana Santa, recordando que incluso los paisajes más encantadores pueden albergar fuerzas oscuras y tentaciones mortales. El velo de la monja en el Panteón de Dolores en Oaxaca. En la ciudad de Oaxaca, el antiguo Panteón de Dolores, con sus tumbas centenarias y su atmósfera de silencio y recuerdo, alberga una leyenda escalofriante sobre el espíritu de una monja cuyo velo se manifiesta de manera misteriosa durante la Semana Santa. La historia cuenta que hace muchos años, una joven novicia llamada Sor María fue enterrada en este panteón poco antes de la Semana Santa. Su muerte fue repentina y rodeada de circunstancias extrañas, lo que generó rumores y especulaciones entre los habitantes del pueblo. Algunos decían que había enfermado repentinamente, mientras que otros susurraban sobre un amor prohibido o un secreto inconfesable que la llevó a la tumba. Desde entonces, durante la Semana Santa, especialmente las noches silenciosas que preceden al Domingo de Resurrección, algunos visitantes y cuidadores del panteón aseguran haber presenciado una aparición peculiar cerca de la tumba de Sor María. Se trata de un velo blanco y etéreo que parece flotar sobre la lápida, moviéndose suavemente como si fuera agitado por una brisa invisible, incluso en noches sin viento. Aquellos que han visto el velo describen una sensación de paz inquietante y una ligera fragancia a incienso que impregna el aire alrededor de la tumba. Algunos afirman haber sentido una presencia femenina suave y triste cerca del lugar, aunque la figura de la monja nunca se llega a materializar por completo. Se cree que el velo es una manifestación del espíritu de Sor María, quizás buscando la paz o tratando de comunicar un mensaje que nunca pudo expresar en vida. Su aparición durante la Semana Santa, un tiempo de reflexión sobre la muerte y la resurrección, se interpreta como un recordatorio de las almas que aún no encuentran descanso. Los más supersticiosos evitan acercarse a la tumba de Sor María después del anochecer durante la Semana Santa, temerosos de perturbar su espíritu o de quedar atrapados en su misterio. La leyenda del velo de la monja añade un toque de misterio melancólico al Panteón de Dolores en Oaxaca durante la Semana Santa, recordando las historias silenciadas que yacen bajo las lápidas. Los pasos en la casa antigua de San Miguel de Allende. En la pintoresca ciudad de San Miguel de Allende, conocida por su arquitectura colonial y su ambiente artístico, existen numerosas casas antiguas cargadas de historia y leyendas de fantasmas. Una de ellas, en particular, ubicada en el centro histórico, es famosa por unos misteriosos pasos que se escuchan en su interior durante la Semana Santa. La historia cuenta que esta casa perteneció a una familia prominente que sufrió una gran tragedia durante una Semana Santa de hace muchos años. El patriarca de la familia murió repentinamente en la casa, justo antes del Domingo de Ramos,
dejando un vacío y un luto profundo en el hogar. Desde entonces, durante la Semana Santa, especialmente las noches silenciosas, los actuales habitantes de la casa y algunos vecinos aseguran escuchar el sonido de pasos lentos y pesados que recorren los pasillos vacíos del segundo piso. No son pasos apresurados ni violentos, sino un caminar pausado y melancólico, como si alguien estuviera vagando sin rumbo fijo en la soledad de la noche. Aquellos que han escuchado los pasos describen una sensación de tristeza y recogimiento que invade la casa durante esos momentos. Algunos afirman haber sentido una presencia invisible cerca de ellos, como si el espíritu del antiguo patriarca aún estuviera presente, reviviendo su último luto familiar durante la Semana de la Pasión. Se cree que los pasos son una manifestación del espíritu del hombre, quizás recordando su vida en la casa o lamentando su partida repentina. El hecho de que los pasos se escuchen con mayor frecuencia durante la Semana Santa, un tiempo de reflexión sobre la pérdida y el duelo, sugiere una conexión entre el espíritu y la solemnidad de la fecha. Los habitantes de la casa se han acostumbrado a los misteriosos pasos y los consideran una parte más de la historia del lugar. Sin embargo, algunos visitantes sensibles a las energías del ambiente han experimentado incomodidad o incluso temor al escucharlos durante las noches de Semana Santa. La leyenda de los pasos en la casa antigua de San Miguel de Allende añade un toque de misterio y melancolía al encanto colonial de la ciudad durante la semana más espiritual del año.